hermanos, qué bueno que estamos aquí en Viva Dios. Gracias por su amable sintonía. Gracias por sintonizarnos con el Señor, por apartar este breve espacio de nuestro día para recordar las maravillas que el Señor hace por todos nosotros. Este es un tiempo muy hermoso el que estamos viviendo porque acabamos de pasar el miércoles de ceniza, donde todos los cristianos fuimos a ponernos esa señal de la cruz en nuestra frente para recordar que del polvo venimos y en polvo nos convertiremos, para recordar que Jesús es el camino, que es la vida, que es la verdadera alegría. Y este es un tiempo que empezamos de la Cuaresma, donde antes de Semana Santa tenemos este tiempo especial para preparar nuestros corazones para el Señor, para hacer ayunos, para hacer caridad, para ser solidarios. Debemos hacerlo todos los días, pero en este tiempo tan especial preparar nuestros corazones para esa Semana Mayor que luego pues vamos a conmemorar ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, que es el que murió en aquella cruz para la redención de todos nuestros pecados. Es un tiempo muy hermoso donde esa cruz nos marca más que la señal de la cruz del Señor en nuestra frente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, pues el compromiso que tenemos como seres humanos de vivir para Él, de vivir con los ojos mirando al cielo, aunque caminemos por la tierra, ¿verdad? Con los pies en la tierra, muy centrados en las cosas del mundo, y estamos en el mundo, pero estamos a estar en el mundo y en ser la sal del mundo, en no dejarnos llevar demasiado por el mundo, sino pues tener la mirada siempre puesta en el Señor, en ese que todo lo puede, en ese Señor misericordioso al que solamente tenemos que entregarle nuestros corazones y que tiene ese poder tan hermoso de alegrarnos, de justificar nuestras vidas, de darnos propósito, de alegrar nuestros días, de cambiar nuestro lamento en baile, también de llevarnos con paz en medio de las tormentas de la vida, ese Señor misericordioso que hace milagros inmensos, que transforma vidas, que solamente tenemos que abrirle nuestro corazón a Él, porque está permanentemente tocando la puerta de nuestro corazón. Entonces, yo quiero hablar del poder restaurador del Señor. Es algo que todos tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en este tiempo en que nos toca vivir, en este mundo que está pues tan lleno de dolor, precisamente por no haber escuchado la voz del Señor, por no habernos aferrado a su manto sanador, por llenarnos de desesperanzas y de angustias y dejarnos abatir por las pruebas de la vida, quizás por no haber escuchado la voz de Dios. Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas. No importa el pecado, no importa el valle de sombra que uno haya pasado en la vida, el Señor nos ama tanto. Nos ama tanto que no hay nada que podamos hacer que nos pueda separar del amor del Señor, porque su amor es maravilloso, es eterno, es grande y no depende de nosotros. Esa es la gran diferencia del amor de Dios por sus hijos, que no depende de lo que podamos hacer o no hacer. El Señor nos ama a todos y nos ama a todos por igual. Y cuando comprendemos eso, pues no nos podemos sentir fuera de la gracia del Señor, sino cobijados, confiados, llevando nuestros pasos por ese camino de la vida, venga lo que venga, lo malo, lo bueno, siempre pegado de ese manto sanador del Señor. Es muy diferente el camino. Hemos hablado en varios programas o desde la formación de Viva Dios, pues de diferentes males que agobian y que nos acechan como seres humanos. Uno de ellos son las adicciones, el triste paso que puede dar una persona y que puede arrastrar a esa persona a valles oscuros, a tinieblas. Esas adicciones que nos atan,
que nos quitan toda esperanza, toda posibilidad de desarrollar el hermoso potencial que el Señor ha puesto en cada uno de sus hijos. Porque Dios tiene un plan bonito para cada uno de nosotros. Y entonces nosotros los hemos arruinado muchas veces por caer en las tentaciones, por dejarnos llevar por caminos oscuros que nos propone, sabemos, el maligno, ¿verdad? El maligno que lo vemos obrar de una manera a veces tan subliminal, pero a veces tan frontal como la que nos toca vivir ahora, donde hay un ataque brutal a la conciencia humana. Hemos visto grandes males, producto de ese mal de las adicciones. Y podemos atribuir todos esos males que están ocurriendo, la violencia, la tremenda confusión que hay en el ser humano, las crisis mentales, las crisis existenciales, pues básicamente en esa falta del Señor y en ese abrirle la puerta a la tiniebla, abrirle la puerta al mal, y ese mal pues se empodera y arrasa con la vida del ser humano, ya sea con las drogas, ya sea con el alcohol, pero también con muchos vicios, que el juego de azar, este vicio del mismo cigarro y del vape y de todas esas cosas modernas que están muy de moda, que no la podemos llevar obviamente a la categoría de las drogas fuertes, pero sí dañan nuestra salud y al final nos enferman y al final nos hacen dependientes de algo para ser feliz, cuando es tan fácil descubrir que la fuente mayor y verdadera de la felicidad es el Señor, de que Él calma toda ansiedad, de que Él llena todo vacío y que Él puede restaurar todo. Entonces yo, pues hablando en estos días con una amiga que quiero mucho desde hace muchos años, una persona muy valiosa, estábamos conversando y ella me habló de un testimonio muy hermoso que tiene sobre cómo vencer, cómo pudieron ella y su esposo vencer. En su caso no, tiene un testimonio que ya nos lo va a dar en el cuerpo del programa, pero él específicamente, cómo tiene un testimonio precioso de cómo vencer, en el caso de él, pues la adicción al alcohol que le hizo mucho daño, pero cómo el Señor logró que eso se fuera, eso se esfumara, porque así es Dios. Solamente le tenemos que poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, y Él se encarga de darnos la fuerza para lidiar con todo. Y vamos a hablar en el cuerpo del programa, ¿verdad? En la parte principal del programa, con estos amigos que son Paola Fernández y Edgardo Escobar, Paola Fernández de Escobar. Ellos me van a contar aquí frente a ustedes esos preciosos testimonios que tienen, para que podamos entender cómo el Señor es capaz de restaurarlo todo y cómo el Señor es capaz de borrar y de escribir historias bellas y nuevas en nuestras vidas. Vamos todos a buscar a Dios para que Él nos dé la fuerza para lidiar con todo y para que nuestra vida cambie para siempre. Vamos a encontrar el gozo verdadero que hay en Él y sobre todo vamos a luchar con fuerzas para mantener el mal que está alrededor, que va a estar en el mundo siempre, pero vamos a hacer esa muralla que nos da el Señor para mantener nuestros hogares y nuestras naciones firmes en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Así es que voy a despedirme momentáneamente y en breve vuelvo con esta pareja de esposos que nos dará este hermoso testimonio que tienen. Gracias, Señor.
Hola hermanos, pues aquí, como les conversé, tengo la alegría de recibir en este programa por primera vez a mis hermanos Paola y Edgardo. Bienvenidos al programa Viva Dios. Gracias por la invitación. Felices de estar aquí, muy feliz. Gracias de corazón por haber venido a testificar aquí del amor de Dios y de las grandes maravillas que el Señor hace. Vamos a comenzar con Paola para que nos cuente. Bueno, nosotros ambos nos conocimos desde jovencitos, pero cada uno en el camino de su vida tiene su historia, cada persona tiene su historia. En mi caso, yo vengo de un hogar donde había un padre alcohólico y del proceso de cómo yo vi a mi padre cambiar y de cómo Dios obró en la vida de mi papá, porque es impresionante. O sea, yo me recuerdo yo pequeñita de 7 años levantarme en la mañana de un sábado, de un domingo y mi mamá tener la cama desarreglada para que nosotros pensáramos que papi había dormido ahí. Porque cuando las personas tienen adicciones como el alcohol, se les pasa el tiempo, se olvidan y terminan en situaciones que son, o sea, que amanecen en cualquier lugar, pueden amanecer en donde sea. Entonces, ese es mi primer recuerdo en mi infancia, de mi mamá protegiéndonos para que nosotros no nos diéramos cuenta. Yo tengo una hermana mayor, yo creo que ella se daba más cuenta, pero mi hermano pequeño y yo notábamos eso, tal vez él era más pequeño y no se daba cuenta, pero yo me daba cuenta de que ella lo hacía para protegerme. Entonces, dentro de mis recuerdos, tengo una parte que es como de un agradecimiento enorme a mi mamá, porque ella oraba conmigo todas las noches, ella rezaba conmigo todas las noches. Y ella me decía, reza mucho porque Dios oye a los niños. Y al ella explicarme tanto eso, de que Dios oye a los niños, en mi mente, yo decía, pues yo voy a pedir que mi papá cambie, porque yo veo que esa situación con mi papá ocasiona conflicto con mi mamá. Y no solo eso, había momentos en que se separaban, nosotros no íbamos a casa de mis abuelos, volvíamos a la casa porque se volvían y se arreglaban. Y era una situación muy triste para unos niños enfrentarla. Hoy en día ya yo la puedo contar, pero en ese momento en que yo era una niña, o sea, yo no quería que nadie supiera lo que pasaba en mi casa. Y en ese momento de oración, llegó un momento que mi papá y mi mamá se separaron. Y ya yo creía que era definitivo. Y yo me recuerdo yo orando en mi habitación chiquitica, no tendría más de 7 o 9 años, y yo sentí la voz de Dios, la voz del Señor que me dijo, tu papá y tu mamá van a estar juntos hasta el día de su muerte, no te preocupes. Yo pequeña pensé, bueno, eso es parte de mi imaginación, pero el Señor nos habla, el Espíritu Santo nos habla, y más a los niños. Cuando los niños piden cosas, como decía mi mamá, el Espíritu Santo de verdad les habla a los niños y toca sus corazones también, porque sus almas, o sea, están ahí y la presencia del Espíritu Santo está ahí. Bueno, pues eso me pasó pequeñita y en ese momento mi papá no cambió. O sea, siguieron sucediendo cosas, yo llegué a la adolescencia, mi papá tenía temporadas buenas en que dejaba el alcohol, pero volvía y recaía, habían dificultades entonces con mi mamá, se volvían y se separaban. Y llegó un momento en que, como a 15, 16 años, yo hice un retiro de evangelización en la parroquia de la Divina Providencia en Arroyo Hondo, me recuerdo, con el padre Marcial y un equipo. Y en ese retiro yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Y me pusieron en una comunidad de jóvenes. Y yo me recuerdo que ese momento, de verdad, yo empecé a sentir de verdad, o sea, la existencia y la presencia del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo podía obrar en la vida de las personas. Y me recordaba de mis oraciones de niña. Y yo decía, mi papá tiene que cambiar. Y empecé a orar con más fervor por mi papá. Porque yo quería que mi papá hiciera un retiro de evangelización. Ese era el punto de mi oración. Muchas veces mi papá llegó a decir, en ocasiones, cuando él se molestaba, es que yo soy ateo. Y eso me daba un dolor horrible, escuchar a mi papá decir que él no creía en Dios. Bueno, pues no sé cómo, porque no me recuerdo cómo, de repente, creo que el padre Marcial era compañero del colegio de mi papá. Y un día como que se encontraron y él lo invitó a un retiro de evangelización
que era lo que yo había pedido al Señor, y mi papá fue al retiro. Y a partir de ese momento, o sea, mi papá recibió el Espíritu Santo, mi papá cambió su vida, duró 21 años, más de 21 años, sin tomar un trago, sin beber más. Y él dice que él decía, porque ya él falleció, él decía que él sintió en ese momento que Dios lo curó, porque el alcohol es una enfermedad. Él sintió que estaba curado y él no necesitaba ir ni a un psicólogo, ni ir o sea, como en otros casos, que después le vamos a seguir contando, ni internarse, ni buscar un tratamiento que es válido y es necesario. Pero en el caso de él fue sanado por el Espíritu Santo y mi papá cambió su vida. A un punto tal de que todos los días, mientras mi papá vivió, leía la Biblia todos los días. Mi papá buscaba de Dios, iba a misa, o sea, era otra persona. Y eso influyó entonces en nuestro hogar. Tuvimos más tranquilidad, tuvimos más paz. Aunque en el día a día las personas siguen teniendo problemas, porque a veces creen, no, porque esta persona cambió y ya, tiene que ser santo. No, somos seres humanos, pero dentro de su situación, de su adicción, Dios transformó su vida. Entonces, después de ahí, pasaron muchos años hasta que mi papá tuvo que trabajar en el extranjero. Él fue nombrado un cargo público en el extranjero. Y cuando mi papá vivía en Holanda, él estaba en Holanda, él estaba enfermo y tuvieron que internarlo. Y esos fueron los últimos días de su vida. Y ese testimonio sirvió para la vida de otras personas que estaban ahí. Yo no estaba ahí en el momento de su muerte, pero estaba mi hermano, que hasta ese momento él no estaba muy seguro como de su creencia de Dios. Él creía, pero nunca había sentido lo que sintió en el momento de la muerte de mi papá. Y estaba la señora que nos cuidó desde pequeñita, que era la empleada de nosotros, que vivía con ellos en Holanda. Eran los únicos que estaban en la clínica cuando mi papá falleció. En el momento de su muerte, entró una enfermera a la habitación y mi papá estaba en un estado de entre estar aquí presente con nosotros en la tierra y estar partiendo, pero ellos no se estaban dando cuenta. Ellos creían que podía estar pasando otra cosa, que un medicamento le estuviera cayendo mal. Ellos no entendían en ese momento, ni mi hermano, ni Marta, que es la persona que nos cuidó de pequeña, ellos no entendían qué pasaba. Entra una enfermera y cuando mi papá la ve, parece que era una monjita y era una persona que estaba muy entregada, según me contaron, a Dios. Y ella ayudaba y oraba por todos los enfermos. Y él le dijo, tú eres la bendecida de Dios. Qué bueno que estás aquí, tú eres bendecida de Dios. Y mi hermano y la muchacha se quedaron como sorprendidos. Luego él empezó a decir, wow, se están yendo todas las cosas malas por la puerta. Todo lo malo se está yendo. Las presencias malas se están yendo por la puerta, porque así como existe Dios, existen entes de maldad, eso está en la Biblia. Y cuando uno está en la presencia de Dios, no hay nada malo, todo eso se tiene que ir, porque el mal respeta a Dios, a Jesús, al Señor. Y en el momento de su muerte, sus últimas palabras fueron, Dios mío, qué cosa tan grande, estoy viendo a Dios, estoy viendo a Jesús entrando por la ventana. Había una ventana y él miraba la ventana con muchísima emoción y mi hermano y la señora se miraban. Y en ese momento mi papá tomó su último respiro y falleció. Entonces mi hermano dice desde entonces que ese momento fue muy significativo en su vida, porque él se dio cuenta que definitivamente hay algo más allá, muy grande, que empezó a creer con mucha más fe en el Señor. Y Marta decía, después que eso pasó y que llegaron aquí a República Dominicana, y decía, es que yo sentía algo, que todos los pelitos de mi cuerpo se paraban porque había algo muy grande. La presencia del Señor se puede sentir, y de mi testimonio lo único que yo puedo decir para finalizar es que Dios nos oye a los niños, como decía mi mamá, pero Él tiene su tiempo. Y entonces el tiempo de Él no es el de nosotros. Nosotros queremos apresurar el tiempo de Dios, pero Él sabe cuándo las personas van a cambiar y cuándo Él va a tocar sus vidas y qué necesitan para tocar fondo, porque mi papá tuvo que tocar fondo para él cambiar. Entonces, muchos de ustedes tal vez se sienten
que sus familiares no van a cambiar, pero la oración lo puede todo. Y ese es mi testimonio. Qué hermoso, qué bonito es saber que eso es una oración contestada. Amén. Que como tú lo dices, esa oración potente de los niños, de los ancianos, de todos nosotros, pero esa promesa del Señor que dice, cuando tú crees en Dios, tú y tu casa serán salvos. Amén. Eso es algo de lo que tenemos que pegarnos todos. Así es. Para saber que eso es cierto. Entonces todos orar en la misma dirección en que queremos que nuestros seres queridos sean rescatados por Dios. Amén. Cuéntanos, Edgardo, de tu testimonio, que sé también que tienes un testimonio muy hermoso que dar. Bueno, mi nombre es Edgardo Escobar. Yo estoy aquí compartiendo con ustedes con la intención de que las personas que estén escuchando, sean jóvenes, adultos, mayores, ancianos, se den cuenta que se puede cambiar, no importa la edad. Yo tengo 58 años, pero me siento como de 18 y ustedes van a entender por qué. Ok, yo soy alcohólico, yo vivo en recuperación. El alcoholismo es una enfermedad que destruye a la persona y destruye a la familia, destruye todo lo que tiene que ver alrededor de la persona que la padece. Entonces, yo entiendo que yo nací así. Yo nací con la predisposición de las adicciones. Yo desde pequeñito me recuerdo que yo iba al bar de mi papá y me robaba bebida. Cuando yo tomé esa primera vez, que tomé como un licor de perfecto amor, como bien dulce, a mí como que honestamente me cambió la vida. Yo vi como que algo se prendió en mí. En ese momento yo he tenido como unas etapas en la vida que fue como el descubrimiento, como la etapa de alegría, de gozo, luego la etapa de darme cuenta y la etapa de vivir un desastre y la etapa en que pude, gracias a Dios, retomar mi vida. Entonces, en el colegio, yo nunca he sido una persona tímida, ni mucho menos. O sea, que yo no puedo decir que yo tomaba para sobresalir y hacer amigos. No. Yo he sido siempre una persona sumamente extrovertida, entiendo yo que divertida. Entonces, yo era el alma del grupo, yo era el alma de la fiesta. Cuando joven yo bebía, era el que más bebía, y eso era en esa época, eso era lo cool, lo chulo y el que llamaba la atención. Pero ¿qué pasó? Eso duró un tiempo, pero luego empezaron a haber ciertas situaciones. Ya de invitarme a todas las fiestas y todas las cosas, ya no me invitaban porque entonces yo realmente me emborrachaba y hacía un desastre. Entonces siempre o me quedaba en la fiesta de último o entonces, mis padres me controlaban. Mi abuelo era alcohólico. Mi papá no bebe nada. Él vivió una vida con eso, pero no supo identificar en ese momento. Entonces, yo me casé muy joven de mi primer matrimonio, alrededor de los 19 años. Entonces, ya no estaba en mi casa y ya empecé a trabajar, a producir, y eso aceleró más mi alcoholismo, porque ya yo me sentía súper poderoso y como que todo yo lo podía hacer y no tenía que pedir permiso. Entonces ahí empezaron a dañarse las cosas. Eso duró muchísimo tiempo. Para no cansarle el cuento e irnos a la parte que realmente nos trae aquí, que realmente las personas pueden identificarse que sí se puede. Entonces,
yo llegué a una situación a los 40 años en que ya yo había perdido principalmente la credibilidad en mí. Yo soy una persona que entendía yo que tenía mucha fuerza de voluntad. Yo llegué a tener periodos en que yo, después de un desastre, dejé de tomar por 6 meses. Una vez fue casi hasta por 1 año. Pero yo lo hacía de una forma que era a base de fuerza de voluntad. Entonces, esto es una frase mía. Yo digo que las cosas, cuando uno las hace a base de fuerza de voluntad, uno lo está haciendo con un esfuerzo y cuesta arriba. Obviamente te vas a cansar y no vas a seguir. Entonces yo lo cambié. Pero ya eso es luego. Yo digo que las cosas hay que hacerlas de buena voluntad. Cuando tú haces las cosas de buena voluntad, tú lo estás haciendo porque tú estás convencido, porque las cosas fluyen positivamente, porque tienen la mano de Dios en tu vida. Entonces así las cosas sí pueden perdurar y así sí las cosas son realmente permanentes. Entonces, a los 40 años, ya yo había ido grupo de alcohólicos anónimos, grupo de narcóticos anónimos, yo estaba yendo a donde un adicto en recuperación que tenía un grupo, él había estudiado y él ayudaba a personas. La persona que más puede ayudar a un adicto es otro adicto en recuperación, que se llama Vicente Taponé. Yo estaba yendo a un grupo, pero yo asistía, pero yo iba bebido. Y yo pensaba que nadie se daba cuenta. Y me di cuenta al final, después, que todos lo sabían y el único que pensaba que estaba engañando era yo, a las otras personas, digo. Y llegó un momento en que yo solté bajé las manos, dejé de luchar y me di por vencido. Yo tuve un fondo y fue que yo había dejado de tomar supuestamente en ese periodo y mi hija, que ya era bastante grande, ella como que estaba confiada en eso, porque a ella no le gustaba cuando yo bebía, porque yo cambiaba. Entonces, ella me encontró en Acrópolis, en un barcito que hay así, como en la parte de afuera, bebiendo. Y ella cogió un pique y una decepción y me voció: tú eres una M, tú no sirves, tú no tienes palabra, yo no quiero que tú seas mi padre. Hay muchas personas que tienen fondo físico o que tienen un accidente, yo tuve accidente, o que le pasan diferentes cosas, pero hay personas que tienen fondos emocionales y ese fue el mío. Entonces yo me sentí totalmente destruido y yo dije, esto hay que cambiarlo. Entonces fui a donde Vicente, le dije, Vicente, mira, ya yo no puedo con esto me supera. Dime qué hacer y yo lo hago. Me dijo, mira, Edgardo, tú lo que tienes que hacer es internarte. Déjalo todo y recupera tu vida. Y yo sin pensarlo mucho, primera vez, porque yo siempre soy gente muy calculadora, yo dije, vamos a intentarlo. Entonces yo tuve la oportunidad, yo mismo me lo pagué. Yo me fui al South Miami Hospital en Miami y cuando yo llegué con la intención de que yo iba como a dejar de beber. ¿Qué pasa? Yo me di cuenta que yo lo que estaba era prácticamente en un psiquiátrico. Allá no me dieron ninguna medicina. Allá lo que me dieron un tiempo para desintoxicarme. Y a base de grupo, terapia, hablar, sacar las cosas que me atormentaban en mi vida, yo empecé a darme cuenta como de que tenía que cambiar. Porque yo llegué derrotado. Ya después que yo me sentía mejor, ya yo empecé a coger fuerza otra vez. Y supuestamente la perseverancia
y la fuerza de voluntad de Edgardo, que yo me creo a veces Superman. Entonces, yo otra vez empecé a coger como a querer dirigir la cosa, como trato. Yo tengo una personalidad adictiva, entonces yo tengo que cuidarme porque yo siempre trato de dirigirlo todo y hacerlo todo, y tanto con cosas, personas, lugares, con todo. Entonces, allá en el hospital me di cuenta de muchas realidades de mi vida, que lo que yo tenía que hacer era aceptar a Edgardo. A todo esto, o sea, yo me había como alejado de Dios y yo pensaba que Edgardo era el que todopoderoso Superman podía hacerlo todo. ¿Qué pasa? Pasaron los meses y ya llegó de nuevo el cansancio, la incertidumbre, el querer retomar de nuevo. Yo estaba decidiendo dejar ya irme, pero había algo aquí adentro que yo decía, no es que todo, o sea, la vida no puede ser así, yo no puedo volver otra vez a volver a lo mismo. Yo vine aquí para cambiar y yo tengo que hacerlo porque esta es mi última oportunidad. Yo decía que esa era mi última oportunidad y así yo lo cogí. Entonces, nosotros íbamos todas las tardes a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y en los grupos de Alcohólicos Anónimos las personas celebran cumpleaños de sobriedad. Hay personas que celebran días, hay personas que celebran meses, hay personas que celebran años. Yo tengo 18. Entonces, en ese cumpleaños, pero no un cumpleaños con bizcocho ni nada de eso, no, es un cumpleaños de celebración de gozo, de gozo interno y de logro en la vida y de uno encontrarse y de retomarse. Entonces, en ese cumpleaños, la persona, yo no me recuerdo cuántos años cumplía ni nada de eso, entregó un papel. Ese papel yo lo doblé en 4, lo hice un rollito y me lo puse en el dedo. Entonces yo en el dedo iba en el vehículo que regresé. Yo no lo leí. Yo le iba dando así y le iba dando así. Entonces, yo no sé qué me pasó esa noche. Yo tenía una habitación. La habitación tenía aire acondicionado. Yo no estaba mal. Yo estaba cómodo. O sea, tenía todo. Pero yo estaba desesperado ya. Yo de verdad al otro día iba a renunciar y me iba a ir, porque yo tenía la potestad de irme. Yo no estaba obligado. Y lo iba a dejar todo a mitad. Tenía como 5 meses. 5 meses encerrado. Y yo cometí, yo creo que el mejor error de mi vida. Y fue de retar a Dios. Yo me arrodillé y yo dije, Dios mío, si yo estoy aquí por algo, dame una señal. Pero no dije que una señal que... Tiene que ser una señal de que de verdad yo estoy aquí por una razón y yo me quedo, yo no me voy mañana. La habitación estaba en aire acondicionado, ahí no había brisa, ahí no había nada. El papelito ese, yo lo había puesto en el escritorio. En un escritorio recto, ese papelito rodó y cayó al piso. Yo empecé a asustarme. Cuando yo cogí y abro ese papelito y yo empecé a leer. Hay una fábula o una historia o una realidad, yo lo cogí como una realidad, del águila. El águila de la cabeza blanca americana es el ave más longeva. Vive alrededor de 70 años. Pero ¿qué pasa? Que cuando cumple 40, tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es renovarse o morir. Atiendan, yo tenía 40 años.
Yo agarro ese papel y hasta tembloroso estaba. Y yo empiezo a leer. Entonces la fábula, esto es lo que dice la fábula, que el águila, cuando llega a sus 40 años, está ya muy madura, pero puede vivir 70 y tiene que tomar una difícil decisión, que es de renovarse. Entonces vuela a lo más alto de un pico. Entonces, las plumas ya están muy duras y rígidas y no puede volar bien. El pico está muy largo y le está ya chocando acá en el pecho. Le puede hacer, o sea, un hoyo hasta matarlo. Y las garras están muy largas y duras y no puede atrapar las presas. Entonces, con el pico, el águila se quita todas las plumas, se quita todas las garras y con una roca se rompe el pico. Y eso es un periodo que va a durar 150 días, 5 meses. Yo tenía 5 meses. En esos 150 días se le renuevan las plumas, le sale de nuevo el pico, le salen sus garras y toma el vuelo para vivir por 30 años más. Yo estoy volando mi vuelo. Bendito Yo agarré esa oportunidad que Dios me estaba brindando. Bendito Dios. Para poder estar aquí hoy. Porque si yo no me hubiera renovado, y yo no lo entendía, pero yo tenía que pasar esos 5 meses. Yo tenía que llegar a estar desesperado. Yo el 5 de junio cumplo 19 años. Pero yo no me siento que yo soy el que más de recuperación he logrado, ni nada de eso. Yo sé que son buenos 19. Pero yo tengo que estar muy consciente de que yo estoy a solo un brazo de desgraciar mi vida de nuevo. Y yo he tomado la decisión, por buena voluntad, de no hacerlo. Estamos caminando, estamos batallando. Estoy muy agradecido de Dios de que me haya dado esa oportunidad, porque si no, hoy no estuviera con Paola. Yo había perdido mi familia, mi trabajo, yo lo había perdido todo. En estos años lo he recuperado todo. Y una cosa, yo había perdido la credibilidad en Edgardo y las personas habían perdido la credibilidad en mí. Hoy realmente yo gozo de respeto, de credibilidad y seguimos caminando día a día, solo por hoy. Porque yo solamente tengo el día de hoy para yo ser mejor persona. Mi problema es la bebida, para yo no tomar. Pero hay muchas personas que me están viendo que esto le está llegando. Si tú tienes la oportunidad, o si tú quieres tener la oportunidad de cambiar, busca ayuda. No hay que internarse, no hay que ir a hacer muchísimas cosas. Yo lo hice todo. A mí hasta camisa de fuerza me pusieron. Me montaron en una ambulancia de lo mal que yo estaba en esa situación, porque era un peligro público. Entonces, si tú sientes que te están pasando cosas así, busca ayuda, vete a Alcohólicos Anónimos, coméntalo, dilo. Por eso, ahora yo lo digo, por eso yo dije mi nombre y mi apellido. ¿Para qué? Para que esto, aparte de yo, Edgardo, saberlo y creerlo, yo lo estoy haciendo público. Entonces ya yo me estoy más comprometido todavía. Y yo se lo estoy diciendo a mi Señor. Bendito. Estamos en esto. Y nosotras aquí llorando. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, por todos estos milagros y por todas estas diosidencias. Como tú bien dices, porque le pediste una prueba y le pediste que te hablara y Él te habló. Y realmente es así, Él nos vive hablando. A veces no nos damos cuenta, pero qué bonito que el Señor se reveló de esa manera y te dio esa fortaleza para terminar de dar ese paso. Amén.
este propósito del Señor que tenía para sus vidas después. Cuéntame, Pau, ¿tú entiendes que esa situación tan hermosa, esos milagros que el Señor ha hecho en sus vidas, y papá Dios tenía un propósito de verdad de unirlos después a ustedes? Sí, porque, o sea, hay muchas cosas en la vida de nosotros que son como mucha coincidencia, como demasiada coincidencia. O sea, yo pasé por ese proceso con mi papá, yo estuve parada en el lugar de su hija. O sea, lo que le pasó a su hija me pasó a mí muchas veces. Ya yo no creía en mi papá, yo no creía en su cambio, yo me sentía a veces que era como la mamá de mi papá a veces, porque cuando mi papá y mi mamá se separaban, yo siendo una niña, una jovencita, una adolescente, yo tomaba siempre el rol de hablarle a mi papá, de escribirle cartas a mi papá, de decirle a mi papá, y yo tomaba un rol que no era para una niña o para una adolescente, entonces era un rol muy, muy duro y muy doloroso. Y yo me imagino que su hija, que yo la quiero mucho, ella estuvo en ese lugar, y eso me permite a mí entenderla y entenderlo a él también. Entonces, yo voy a contar algo muy curioso. Nosotros nos conocimos a los 14 años. Cuando yo tenía 14 años, yo hice una fiesta. Y en esa fiesta, él llegó a desbaratar la fiesta. Ay, Dios mío. Sí, yo me recuerdo porque yo no lo invité, él se autoinvitó. Él fue de paracaídas, como dicen los dominicanos, que gente que tú no invitas a una fiesta, pero caen y llegan. Y él llegó con un amigo, y una tía mía había hecho como unas piñitas con albondiguita, y en el medio de la piña había una salsita agridulce. Ellos desbarataron la piña, tiraron las albóndigas. Ya ustedes saben, ellos estaban en otras cosas. Yo me recuerdo que él se me acercó y me sacó a bailar, y yo me quedé pensando, pero yo a él no lo invité. Entonces, pero él me sacó a bailar y yo me sentía grande, porque él era más grande que yo, él me llevaba 5 años. Yo dije, oye, pero los grandes están viniendo a mi fiesta. O sea, mira, una gente grande viniendo a mi fiesta, yo era lo máximo en ese momento. Y me recuerdo de ese momento, y que yo me acuerdo que yo dije el nombre de él. Yo dije, Edgardo Escobar, qué nombre tan grande tiene, como un nombre grande. Ese nombre se me quedó grabado en la cabeza, pero en ningún momento yo pensé que yo me iba a casar con Edgardo. Pasaron muchísimos años, él se casó, yo me casé, tuvimos hijos, cada quien por su lado, y yo en mi vida me imaginé que Edgardo iba a llegar a mi vida. Pero ¿qué pasa? Que un día yo estoy tranquila en mi casa y yo veo que una gente me escribe por Facebook. Dije, ¡ting! Yo tengo un campamento de verano de niños, y me escribe a las 8 de la noche, como de un viernes o un sábado. Dije, hola, es Edgardo Escobar, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué quiere Edgardo Escobar conmigo? Pero me recordé del nombre, Edgardo Escobar. Y digo yo, sí, cuéntame. No, es que yo tengo un ahijado que yo le quiero pagar el campamento. Él es hijo de fulano y fulana. Fulana, la mamá del niño, era amiga mía. Y era el ahijado de él, hijo de una amiga mía. Yo, pero si mi amiga quisiera inscribir al niño, lo inscribe en mi campamento. Pues era don Edgardo diciéndome que iba a inscribir el niño, que sé yo cuánto, y pidiéndome información del campamento. Y yo en todo momento, yo como que, o sea, esa situación, como que yo no. Ese momento yo estaba en una pausa de mi vida en la que yo no quería tener una relación con nadie. Y era como una insistencia de su parte, como en hablar conmigo. Hasta que en una medida, o sea, ya no me hablaba del niño, del campamento, eso se acabó ese tema. Y yo me empecé a sospechar, yo ya como que si me podía ayudar con el campamento, que si yo necesitaba ayuda, que entrando obligado en mi vida. Y yo me acuerdo que yo le dije, lo que pasa es que yo no quiero tener una relación con nadie. En este momento yo había tenido una pérdida de una pareja, que yo tuve un novio que murió. Y yo tuve esa pérdida y yo decía, yo no quiero a nadie en mi vida, a nadie en mi camino. Y yo a él le dije, mira, yo perdí un novio, si tú estás buscándome con algún tipo de interés que no sea de hablar un momentico del campamento, o sea, yo no voy a salir con nadie. Y él se quedó como, hizo una pausa y se quedó callado. Y me dijo, yo lo que quiero es ser tu amigo. Yo puedo retomar la amistad contigo y podemos ponernos al día. Y yo dije, bueno, si tú lo que quieres es ser amigo, está muy bien. Y estamos aquí hoy, los grandes amigos. Entonces, yo le había pedido a Dios, ese otro testimonio, que yo tuve un primer matrimonio, me divorcié, una niña, tuve que ella es una mujer, yo soy abuela. Y yo le había pedido a Dios que yo quería una persona con la siguiente característica, que fuera como mi papá, porque mi papá tenía unas virtudes grandísimas. O
O sea, mi papá era una persona sumamente querida por sus amigos, sumamente leal, o sea, tenía tanta cosa buena que yo decía, lo bueno de mi papá, yo quiero que lo tenga esa persona. Aparte de eso, yo quiero que en mi familia lo quieran. Y eso estaba más difícil porque en mi familia eran como muy, que tenía que ser así, de alguna forma. Y otra cosa que yo quería es de que nuestra vida sirviera testimonio, y miren hoy lo que está pasando, de testimonio para ayudar a otras personas, que fuera una persona que me ayudara a hacer un canal para ayudar a otras personas. Y todas esas condiciones se dieron en la persona de Edgardo, pero mi testimonio es de que yo decía que no quería tener a nadie, pero llegó un momento en que aunque yo lo decía de boca, yo decía, yo no quiero estar sola, Dios mío, mándame un compañero. O sea, era una ambigüedad. Yo decía que no quería, pero en el fondo sí quería porque se lo pedía a Dios, pero después como que no quería. Y lo que llegó, o sea, llegó estando yo preparada emocionalmente, preparada en todas las formas de mi vida, siendo una persona independiente, siendo una persona que ya Dios había obrado en mi vida para poder entenderlo a Él. Y lo primero que me entero, cuando salgo la primera vez con Él, me dice, no, yo soy alcohólico en recuperación. Digo, ay, no, yo no puedo salir con este muchacho, porque si yo salgo con él, yo voy a vivir lo mismo que vivió mi mamá y lo que yo viví. Ay, no. Y llamé a una amiga mía, que es amiga en común. Le digo, mira, tú me tienes que hacer una investigación. Tú me tienes que decir si de verdad, o sea, este muchacho cambió. Porque yo le puedo dar una oportunidad. Mi mamá le dio una oportunidad a mi papá, pero es que me da demasiado miedo. Y ella me dijo, no, él tiene muchísimos años que dejó eso. Son muchísimos. Y de verdad que él cambió. Y nada, así llegó Edgardo a mi vida. Y ahora él puede contar su parte de cómo él llegó. Saben que cuando Dios hace las cosas, las hace preciosa y perfecta. Ajá. Y completa. Entonces eso es lo que hay que... A mí no me gusta la palabra decretar, porque ¿quiénes somos nosotros para decretar? Pero eso es lo que hay que clamar y lo que hay que anhelar y lo que hay que pedir. Mi casa y yo somos salvos por el Señor. Exacto. Y ya olvidar todo, porque es que Dios se encarga. Y todo lo que uno desea, o sea... Yo empecé a hacer una oración que empezó a ser diferente. O sea, mi oración ya no era, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Yo lo que le decía es, Señor, yo quiero que tú me bendigas, que tú bendigas mi familia. Él sabrá cómo, ¿verdad? Que tú me bendigas con prosperidad, que tú me bendigas con salud, que tú me bendigas, si es tu voluntad, con un compañero, que tú me bendigas para unirme más con mi hija, porque los hijos a veces en la adolescencia dan trabajo, es otro testimonio mío. Y yo lo que le decía es, bendíceme, Señor. Y él me empezó a bendecir, pero ya no era la cosa que yo quería. Porque uno se enfoca en lo que uno quiere, pero uno no ve que eso no es lo que Dios quiere. O sea, Dios tiene otro plan que no es tu plan. Y ese plan que Dios tiene, porque yo me encontré otra persona alcohólica y yo no estaba planificando buscarme otra persona que fuera alcohólica. O sea, mi plan era otro. Pero Dios tiene un plan especial con cada uno de nosotros. Y el plan de él era ponerme en el camino de Edgardo. El plan era que yo estuviera preparada en diferentes formas. A veces la gente quiere una pareja y esa persona está, que yo quiero una pareja. Pero es que tú no estás lista para valorar esa pareja. Porque yo tuve una pérdida, que falleció una persona, tuve varias pérdidas de relaciones que no me funcionaron, que eran personas buenas, porque no eran personas malas y no funcionaron. Pero esas pérdidas me enseñaron a mí a apreciar cuando una persona tiene valor y a apreciar que las personas merecen segundas oportunidades. Entonces, eso es lo que pasa en la vida, que Dios tiene la cosa orquestada y tú estás, no, vámonos para la derecha, pero Dios te dice, no, es por la izquierda. Y tú, no, pero vámonos por la derecha. Y él es un caballero, él no te va a obligar. Entonces, tú mismo te vas metiendo en tu lío, tú mismo te envuelves en tu lío y cuando tú vienes a ver, tú estás desesperado y tú no sabes por qué yo estoy desesperado. Tú estás desesperado porque tú no miraste a la dirección que Dios te estaba llevando. Así es. Así mismo es. ¿Qué nos cuentas? Yo lo que realmente hago todos los días cuando yo me levanto, yo hablo con el Señor, me pongo en presencia de Él y entonces yo de mi parte hago mi 100% y el otro se lo dejo a Él. Amén. Y las cosas me están saliendo bastante bien. Y quiero que me cuenten de esa parte alegre, feliz. Yo sé que quiero que me cuenten de sus profesiones, de sus oficios, ¿verdad? Pero también de ese otro regalito que el Señor les ha permitido. Que sí.
llevar en su precioso canal. Hello. Por Dos Travel. Por Dos Travel. Cuéntenos de eso, que nos tienen muy emocionados, paseándonos por el país y por tantos lugares lindos, trayendo alegría. Cuéntenos de eso. Sí, nosotros tenemos un canal de YouTube. Primero de sus profesiones, porque también vamos a hablar de lo que ustedes se dedican y después ese regalito que el Señor le dio. Yo soy ingeniero en producción animal. Yo no ejerzo mi profesión, lo tuve haciendo durante muchísimos años y yo me dedico, yo tengo un edificio comercial que tengo rentado y administro el edificio, administro mi tiempo y administro varias cosas. Sí, hasta a mí me administra. Está muy bien. Y cuéntenme de ese precioso canal. Paula, tú nos vas a decir. Bueno, yo voy a contar una parte. Mi profesión, yo soy profesora de arte, trabajo con niños pequeños y aparte de eso, yo soy ilustradora de moda y nada, me gusta mucho el arte y la cultura en general. Y el campamento. Tengo un campamento de verano también para niños. Maravilloso. Entonces, lo de los youtubers comenzó haciendo videos de relajo. Nosotros íbamos a algún sitio, íbamos de viaje y para nuestros amigos hacíamos videos. Y le mandamos un saludo y estamos aquí y empezó como un relajo. Pero el relajo, eventualmente la gente nos decía, óyeme, pero están muy chulos los videos. Mira, me gustó. Háblame de ese sitio, dame una recomendación. Entonces tú puedes ahora seguir contando. Entonces, nuestro canal se trata de viajes, principalmente a hoteles todo incluido. Nosotros vamos al hotel, hacemos toda la visita del hotel, hacemos una visita informativa pero divertida, en el que verificamos todas las áreas, la habitación, la comida, todo eso. Aparte de eso, de hacer el video, nosotros disfrutamos como pareja, conocemos sitios nuevos y entonces lo compartimos con nuestra comunidad y todos los videos empiezan con hello, hello. Entonces, ya ustedes saben, y nos dicen en la calle, hello, hello, cuando nos ven en la calle nos saludan así. Es un regalito lindo del Señor para ustedes, porque es una forma bien bonita de alegrar a la gente. Y estamos dejando algo. A ver a la gente conocer tantas playas y lugares hermosos. Montaña, playa. El Señor nos pinta su amor día por día, señores, que no salimos a verlo. A veces nos enfrascamos y nada más miramos el techo y cuando nada más hay que abrir la ventana y ver ese sol y ese, ver la presencia de Dios en todo. Espectáculo, ¿verdad? Exacto, del Señor. En todos los sitios. A veces yo digo, a veces yo pienso, Dios mío, o sea, yo nunca pensé que iba a vivir tantas cosas bonitas porque yo tuve una infancia difícil, una adolescencia difícil y después también, o sea, situaciones difíciles en la adultez. Y yo nunca pensé que yo iba a estar disfrutando la vida tanto, pero el momento llegó porque aprendí a disfrutar la vida. Porque tú puedes estar en una playa, pero puedes estar mirando que no estás en una montaña. Entonces, si tú estás en una playa, disfruta la playa. No pienses que deberías de estar en una montaña. Entonces, nosotros tenemos que vivir el día a día, disfrutar el día a día en el lugar donde estamos. Si estamos trabajando en el trabajo, ser feliz en el trabajo. Si estamos con la familia, estar presente, disfrutar de la familia. Sí, porque la vida es muy corta. O sea, la vida es muy, muy corta. El tiempo pasa muy rápido y nosotros estamos tratando de disfrutar la vida, estar presente en la vida y de ese poquito que nosotros disfrutamos, que otras personas puedan disfrutar. Lo más grande que a nosotros nos ha pasado es que varias personas nos han escrito, nosotros leemos todo lo que nos comentan y nos han escrito, mi esposo está enfermo, ustedes son nuestra compañía en la clínica. Disfrutamos de su alegría. Otro, estoy en un proceso de divorcio, yo quiero encontrar una pareja como ustedes, yo quiero ser así. Qué lindo. ¿O cuál más? Hay muchísimo. No, hay muchísimo. Alegría, claro que sí. Cargado de tristezas, qué bonito es eso. Y una alegría sana, porque si ustedes se ponen a ver, ¿a qué va la gente a lo todo incluido? A comer y a beber. Entonces yo no bebo. Claro. Entonces yo cualquiera piensa, no, pero que esa gente, o sea, ¿y cómo puede? O sea, pero se está exponiendo. Yo lo hago porque yo me siento cómodo haciendo eso. ¿Tú sabes por qué tú lo haces?
porque tú ¿Por qué? tienes al Señor Claro. poderoso Sí, sí, sí. gobernando tu vida. Y Sí. con esa fuerza tú puedes todo. Sí, sí, sí. Todo lo puedes, Entonces, Señor, que te fortalece. así Qué mismo. alegría tan grande, de verdad. Amén. Yo pues estoy súper contenta. Esto ha sido un programa muy bonito. Nos hicieron llorar, me hicieron llorar. Hasta yo Ya, estaba. ya sabía que su testimonio era hermoso, pero escucharlo así de sus labios pues ha sido grandioso. Y pues pedirle a Dios que lo siga bendiciendo y Ujú. saben que Viva Dios va a estar abierto aquí. Vamos Amén. a seguir llevando alegría, llegando testimonio Amén. para todas las parejas, para todas las personas, saber que ese poder restaurador de Dios está al alcance de todos. Tenemos uno que está 24/7 pendiente de nuestros dolores, Así de mismo. nuestras angustias, y Él es el que todo lo puede. Entonces yo le voy a pedir a mis amigos que me ayuden a decir nuestro lema del programa juntos, ¿verdad? Viva Dios. 1, 2 y 3. ¡Viva Dios! Gracias por estar aquí. Yo Y quiero hello, decir hello. una última Quiero cosa. que se repita, quiero que vuelvan. Quiero decir una última cosa. Claro que sí. Agarren su vuelo para 30 años más, que sí se puede. Amén. Así amén, mismo es. amén. Vamos a pegarnos de ese manto sanador, Ujú. ese que todo lo puede. Y vamos a dejarlo todo, porque miren, no es nada más eso. Yo dejé mi adicción a los dulces. Sí, Que sí, esa sí. adicción a Ay, yo señores. creía, como tú dices, que yo me la estaba comiendo, porque yo ni fumaba ni bebía, una vida súper Pero te sana. estaba comiendo los Y dulces. yo me estaba matando. Pero que te la estaba comiendo. Yo me estaba matando, mi salud, todos los valores malos, porque yo me comía todo lo que yo quería. Es que ella cocina súper bueno. Esa Hay faceta que- de ella la conozco hay yo. que enfrentar esos y refrenar nuestra voluntad y decirle, Señor, toma control, que yo no necesito un dulce para ser feliz. Pues yo decía, hay gente que ahoga sus dolores en, Sí. en alcohol y yo los ahogo en chocolate. Pues yo me estaba matando, Señor. Entonces, vamos cada uno a entregar nuestros vicios y nuestras ataduras y a dejárselo todo al Señor, que Él Amén. todo lo puede. Eso sí es ¿Verdad? verdad. Así Ese es es. el único. Pues gracias y hasta pronto. Gracias, hermanos.